Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien. Tal como les expliqué en el video anterior, esta es la segunda parte de nuestra ayudantía. Entonces, ¿en qué va a consistir este video? En una primera parte, lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre lo que es la guía número 2, que se trata sobre el hombre del Renacimiento. Y en una segunda parte vamos a tratar de hablar sobre algunas habilidades que les puedan ayudar a resolver de la mejor forma posible su control de lectura. Empezando por la guía, lo primero es decirle que las tres guías que ustedes recibieron tienen exactamente la misma estructura. En una primera parte se muestra el contexto, el autor, el texto, etc. Y en el primer ítem, que es el antes de la lectura, se presenta una sinopsis de la obra. Para este texto, lo primero que se dice es que es un estudio multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del texto del que hablamos ayer, que era un ensayo, este texto es construido en base a la visión de diferentes autores. Y estos diferentes autores, a su vez, poseen diferentes conocimientos que aportan a la construcción del contenido. Entonces, desde diferentes visiones se va a presentar qué es lo que es el hombre del Renacimiento. Entonces, este texto busca dar cuenta desde distintos ámbitos y dimensiones el hombre del Renacimiento. En esta investigación se busca dar cuenta sobre qué es aquello que renació, qué es aquello que se reafirmó y qué es aquello que se exaltó durante este tiempo. Bueno, en el segundo ítem de la guía van a encontrar lo mismo que la guía anterior, el durante la lectura, y van a encontrar una tabla en donde se encuentran los contenidos y los temas tratados durante cada capítulo. Ya es importante que tengan súper claro que las cosas que se presentan acá como ideas no son como las ideas principales de cada capítulo, sino que es un esquema de los contenidos que se tratan. ¿Ya? Después de eso, pasando al tercer ítem, que es después de la lectura, ya encontramos algunas preguntas que puedan servir para monitorear la lectura. Entonces, la primera es ¿cuál es la impresión sobre la obra? Al menos a mí desde lo personal considero que este texto era un poco más difícil que el que se vio en la guía número 1, ya que al abarcar diferentes perspectivas hay algunas que son un poco más difíciles de comprender, pero en general tampoco es algo tan difícil. Y si tienen dudas, si algo no lo están entendiendo bien, tengan súper claro que pueden escribirme a mí o pueden escribirle a la profe para que lo intentemos resolver. Bueno, con respecto a la segunda pregunta de la guía, que dice, explica las tres principales características de cada una de las figuras del Renacimiento retratadas en los distintos capítulos. Bueno, para esta parte de la guía yo no voy a decir todas las figuras, pero sí, a modo de ejemplo, me voy a referir al cortesano. ¿Ya? Esta es una figura que en verdad es importante porque no solo es alguien que comparte un espacio físico con el príncipe, sino que también ocupa un lugar político dentro de todo y también alguien que se relaciona a las decisiones que se tomaron en ese entonces. ¿Ya? Las tres características que yo considero fundamentales es, primero, decir que el cortesano forma parte de la institución de la corte. Lo segundo es la relación que tiene el cortesano con la instrucción educativa. Y lo tercero es el vínculo del cortesano con el desarrollo del arte. ¿Ya? ¿Qué es lo que me refiero con la primera? La corte es considerada una institución ya que no solo es gente que trabaja para el rey, sino que son personas que conviven, que tienen diferentes costumbres, tienen sus propias tradiciones y que ocupan tanto un rol político como también un rol doméstico, ya que vamos a ver en el texto que, por ejemplo, hay cortesanos que se dedican a labores más de casa, que son como el mayordomo, las personas que cocinan. Y por otra perspectiva tenemos a personas que ocupan roles más políticos como es aconsejar al rey
o a la persona que está a cargo. Entonces, por esta razón, como que el cortesano logra alcanzar un rol súper importante y porque también la corte desde afuera es vista como una especie de representación de lo que es socialmente el mundo afuera, porque ya vamos a ver que los cambios que se produzcan dentro de la corte también van a ser cambios que se van a reflejar socialmente afuera. Con respecto al segundo punto, que yo también considero importante, es la relación del cortesano con la instrucción educativa. ¿Por qué considero esto importante? Porque los cortesanos también eran los encargados de transmitir conocimiento, ya sea arte, literatura, poética, etc. Y que desde otros lugares también era visto con gran importancia. Entonces había personas que enviaban a sus hijos a diferentes cortes a aprender, y en este aprendizaje también se podían generar relaciones de vínculos entre los diferentes castillos. Con respecto al tercer punto, que es el desarrollo del arte, bueno, me refiero a esto como un punto importante y una característica de los cortesanos, porque eran estos quienes transmitían principalmente, se referían a la música, al baile, a la pintura, diferentes formas de arte, y ellos fueron quienes lo desarrollaron. En el texto también van a poder encontrar que no solamente el cortesano se vuelve artista, sino que el artista también tiene la posibilidad de convertirse en cortesano una vez que es llamado por el rey. Entonces, al menos para mí, esas tres características serían fundamentales. Bueno, y con respecto a esa segunda pregunta, al menos desde mi perspectiva, eso es como un ejemplo a grandes rasgos de lo que se podría responder. ¿Ya? Pasando a la tercera pregunta, ya quiero entrar más de lleno en lo que les había mencionado anteriormente sobre las habilidades que van a requerir para contestar esta prueba. En verdad, como no solo esta prueba, sino que cualquier prueba a la que ustedes se enfrenten, esto les va a servir harto. Me refiero a las habilidades porque en esta pregunta dice, realiza una síntesis del texto. A diferencia de la guía anterior, en donde nos pedían un resumen, una síntesis pide otros procesos cognitivos que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, la diferencia entre realizar un resumen y una síntesis sería que el resumen a lo que se refiere es más que nada a cortar un texto y hacerlo lo más reducido posible para que otra persona pueda entenderlo, pero siempre manteniéndose a lo que dice el texto. En cambio, una síntesis lo que requiere es haber leído el texto, comprender lo que se quiere decir y explicarlo con nuestras propias palabras de una forma más reducida que el texto completo, por ejemplo. Entonces, ambas ideas, el resumen y la síntesis, requieren de procesos cognitivos diferentes y esto es lo que va a ser evaluado en la prueba. Lo que le interesa a la profe es que ustedes sean capaces de cumplir con lo que requiere cada una de las preguntas y no solo a modo general. Entonces, un resumen estaría más enfocado a evaluar la comprensión del texto. Pero lo que queremos hacer aquí es ir un poco más allá y saber que ustedes sean capaces de relacionar conceptos, identificar las ideas principales y poder reunirlas en un mismo texto y explicar de qué se trata. ¿Ya? Al menos yo considero que es importante hablar sobre esto porque algunas veces como uno no sabe cómo responder las preguntas y teniendo claro esto, se les va a facilitar mucho más el saber qué es lo que tienen que poner. ¿Ya? Con respecto a la siguiente pregunta que dice, comenta el valor de las figuras retratadas, es como el mismo ejercicio. Identificar qué es lo que me están pidiendo. Entonces lo que me están pidiendo aquí es el valor de las figuras retratadas. Eso quiere decir que ustedes en sus casas van a tener que, desde su opinión, desde su perspectiva, identificar qué es lo que sería lo más importante y así poder desarrollarlo en una respuesta. ¿Ya?
como el desarrollo de estas habilidades en verdad no es que tenga como algo específico que sea lo que está correcto, sino que si mientras ustedes lo hagan bien y desarrollen las habilidades que son necesarias para contestarla, como que no deberían tener problemas, porque lo que estamos pidiendo es que no sean como exactos ni lo que quiere decir el texto en explícito, porque eso sería reconocer información. Lo que nosotras queremos es que ustedes vayan un poco más allá y puedan como procesarlo y en base a eso responder las preguntas. Entonces, una de las cosas que se pueden identificar, por ejemplo, en la guía 1 y la guía 2 es que han tenido las dos como desarrollos graduales de los procesos cognitivos que le estamos pidiendo, porque en la guía 1 les pedimos más que nada como cosas de identificar, y primero identificar ideas principales y también el generar un resumen, y ahora ya estamos yendo un poquito más allá en pedir una síntesis y en saber valorar las figuras que se están retratando en el texto. ¿Ya? Bueno, en general esta es la ayudantía. Espero que les sirva. Cualquier duda que tienen pueden escribirnos al Padlet, al correo o al aula virtual. Nosotras vamos a seguir contestando dudas y enviando mensajes. Así que espero que puedan estar súper bien. Chao, chao.